La palabra virgen no está en el texto original. El hebreo dice alma, y Jerónimo, el hombre que tradujo la Biblia al latín en el siglo IV, lo sabía. Escribió que lo sabía, y lo ocultó de todas formas. Antes de que te diga lo que Jerónimo escribió con sus propias palabras, necesito mostrarte algo más fundamental, algo que no tiene que ver con la teología ni con la fe. Tiene que ver con el hebreo, con dos palabras, con la diferencia entre las dos. Porque si solo hay dos palabras para nombrar dos realidades distintas, y alguien eligió usar la palabra equivocada, esa elección no es un accidente filológico, es una decisión. Y esa decisión, tomada hace más de 2000 años por traductores anónimos en Alejandría, se convirtió en uno de los dogmas más sostenidos en la historia del cristianismo. Esto no es interpretación, es lingüística documentada. Y cuando termines de escuchar lo que voy a mostrarte esta noche, vas a entender por qué la Iglesia no puede responder una pregunta que Spinoza formuló hace 3 siglos y que los propios traductores del texto ya habían documentado desde dentro. El hebreo bíblico tiene dos palabras distintas para nombrar dos realidades distintas. La primera es Betula, escrita en hebreo como Betaf Baf Lamed He. Aparece 50 veces en el texto del Tanakh. 50 apariciones documentadas. Y en cada una de esas apariciones, el contexto es unívoco. Una mujer que no ha conocido varón. El Génesis, capítulo 24, versículo 16, define Betula con la precisión de alguien que quiere que no haya malentendido posible. La frase exacta es: una joven que no había conocido varón. No una aproximación, una definición. El texto hebreo, cuando quería decir virgen, usaba Betula. La segunda palabra es alma, escrita en hebreo como Ayin Lamed Mem He. Aparece 7 veces en toda la Biblia hebrea. 7. Y en ninguna de esas 7 apariciones el contexto exige o implica virginidad física. Las voy a nombrar una por una, porque quiero que escuches las 7 antes de seguir. Éxodo 2, versículo 8. Miriam, la hermana de Moisés, es llamada Ha-Alma cuando va a buscar a la madre de Moisés para amamantarlo. El texto no dice nada sobre su estado de virginidad. Es simplemente una joven que cumple una función en la escena. Salmos 68, versículo 25. El plural alamot aparece en referencia a jóvenes que tocaban panderos en una procesión religiosa. No hay contexto de virginidad. Cantares 1, versículo 3. Las alamot te aman. Jóvenes mujeres que sienten atracción por el amado. El contexto es erótico. Nada que exija virginidad. Cantares 6, versículo 8. 60 reinas, 80 concubinas y alamot sin número. La misma lista en la que aparecen concubinas. No hay contexto posible que exija virginidad. Proverbios 30, versículo 19. El camino de un hombre con una alma es uno de los 4 caminos que el texto describe como incomprensibles. Ningún comentarista serio ha interpretado este versículo como referencia a una virgen. Primera de Crónicas 15, versículo 20. Los músicos del rey David tocarán al alamot sobre las jóvenes, una indicación musical de registro. No hay connotación de virginidad. Y la séptima aparición es Isaías 7, versículo 14. El único versículo de toda la Biblia hebrea donde alma ha sido traducida como virgen. 6 veces la palabra alma aparece en el texto sin ningún contexto de virginidad. Una sola vez se convirtió en el fundamento de un dogma. Si Isaías quería decir virgen, tenía la palabra exacta disponible. Betula. Documentada 50 veces en el mismo texto, con una definición explícita en Génesis 24. Y no la usó. La pregunta que esto genera es sencilla. La voy a dejar abierta por ahora, porque la respuesta no va a venir de la lingüística.
va a venir de la historia. En el año de 1995, cursé mi primer seminario de hebreo bíblico en la BUAP. Era optativo, impartido por un catedrático de la Facultad de Letras que había hecho su doctorado en Alemania y que tenía la manera de hablar de alguien que ha pasado décadas entre textos que la mayoría de la gente no lee. Era un salón pequeño, olor a polvo y ventanas cerradas, a pesar del calor de Puebla. 12 estudiantes, cuadernos de papel, el catedrático en el frente con una pizarra donde escribía el alfabeto hebreo con una precisión que yo entonces admiraba sin entender todavía. Una tarde explicó la diferencia entre Alma y Betula, no como revelación, como punto técnico de lingüística semítica. El tono era el de alguien que repite algo evidente para quien trabaja con el texto original. No subrayó la implicación teológica. Era información filológica básica. Lo anoté en un cuaderno Moleskine que todavía conservo. Alma, joven mujer. Betulá, virgen técnica sin conocer varón. Isaías usa Alma. El Génesis define Betulá explícitamente. Esa nota estuvo en ese cuaderno más de 20 años, sin que yo entendiera qué tenía en las manos. Lo que estoy a punto de decirte sobre la Septuaginta cambia cómo entiendes no solo este versículo, sino cómo se construyeron los dogmas a partir de decisiones de traducción que nadie cuestionó durante siglos. Hacia el año 250 a.C., en Alejandría, un grupo de traductores judíos emprendió el proyecto más ambicioso de la antigüedad textual: traducir el Tanakh completo al griego. El resultado se conoce como la Septuaginta o LXX, porque la tradición dice que fueron 70 traductores los que la produjeron. El griego tiene su propia distinción entre los dos conceptos. Partenos, parcenos, significa virgen. Neanis, neanis, significa joven mujer. Son dos palabras distintas para dos realidades distintas, exactamente como en hebreo. Al llegar a Isaías 7, versículo 14, los traductores de la Septuaginta eligieron partenos, no neanis, partenos. Viendo la palabra exacta disponible, la más precisa lingüísticamente para traducir alma, eligieron la que implica virginidad física, en lugar de la que simplemente implica juventud. ¿Por qué? Hay tres razones posibles que los especialistas discuten. La primera, la comunidad judía de Alejandría vivía inmersa en cultura griega helenística, donde partenos tenía connotaciones de pureza ritual y honor social, que quizás resonaban mejor con la idea de una señal divina que neanis, que era más coloquial. La segunda, presión del contexto cultural alejandrino, donde la virginidad de figuras divinas o heroicas era un elemento narrativo familiar en los mitos griegos. La tercera, más simple, una decisión estilística de traductores que consideraron que Partenos captaba mejor el peso de la profecía, independientemente de la precisión literal. Lo que ninguna de estas razones puede decir es que la elección fue lingüísticamente correcta. No lo fue, porque el hebreo es claro. Entonces, tres decisiones separaron el texto original del dogma que conocemos. La primera ocurrió en Alejandría, la segunda ocurrió en Roma, la tercera ocurrió en un concilio del que casi nadie ha oído hablar. Y Mateo cita el griego, no el hebreo. El Evangelio de Mateo fue escrito aproximadamente entre el año 80 y el año 90 después de Cristo, en comunidades de habla griega. El autor asumía lectores que conocían la Septuaginta, no el texto hebreo masorético. Mateo 1, versículo 23 cita: «La Virgen concebirá y dará a luz un hijo». La palabra griega que usa es partenos. El texto griego de Mateo es idéntico al griego de la Septuaginta, no al hebreo original. Esto es verificable para cualquiera que compare los tres textos. El hebreo masorético dice «Hinne ha-alma haran». La joven mujer que está encinta dará a luz.
La Septuaginta dice, idou he partenos en gastri hexei. Mateo 1:23 dice exactamente, idou he partenos en gastri hexei. Mateo copia el griego, palabra por palabra, no el hebreo. Mateo no mintió, usó la versión del texto que conocía su audiencia. El problema no es Mateo. El problema es que la cadena de transmisión del versículo tiene 4 eslabones. Y el primero es una decisión de traducción de traductores anónimos del siglo III antes de Cristo que eligieron partenos cuando el hebreo decía alma. Y aquí hay algo que necesitas entender sobre Isaías 7 en su contexto original, porque la profecía no fue escrita para el siglo I después de Cristo. El capítulo 7 de Isaías ocurre en un momento político preciso. El año es aproximadamente 732 a.C. El reino de Judá está bajo amenaza de la alianza entre Siria y el reino de Efraín, al norte. El rey Ahaz está aterrorizado. Dios le dice a Ahaz, pide una señal, cualquier señal. Ahaz se niega. Y Dios da la señal de todas formas. La señal es esta: una joven que ya está encinta, Alma en el hebreo, dará a luz un hijo, y su nombre será Immanuel, Dios con nosotros. Antes de que ese niño tenga 2 o 3 años, los 2 reyes que temes habrán caído. Eso es lo que dice Isaías 7:14 en su contexto original. Una señal para el rey Ahaz, con un plazo de cumplimiento de 2 o 3 años. Un niño que nacerá pronto, cuyo nombre será Immanuel como título, como declaración de que Dios está del lado de Judá. No una profecía sobre un evento 700 años en el futuro. El texto tiene sentido histórico completo sin proyección futura, y Mateo lo proyectó hacia Jesús porque estaba leyendo la Septuaginta, donde Alma ya era partenos, donde la joven ya era virgen, y donde la señal para Ahaz podía leerse como anticipación de algo más grande. Hay algo más en el capítulo 7 que necesita atención, porque normalmente se cita el versículo 14 y se omite lo que viene inmediatamente después. Isaías 7:16, 2 versículos más tarde del famoso anuncio, dice esto: antes de que el niño sepa rechazar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los 2 reyes que tanto temes quedará abandonada. El marco temporal está explícito en el texto. El cumplimiento no es en 700 años, es en 2 o 3 años, el tiempo que tarda un niño en discernir entre el bien y el mal. La profecía tiene una fecha de vencimiento que el Génesis calcula por el desarrollo cognitivo de un infante. Richard Elliott Friedman, en su análisis de la composición del libro de Isaías, documenta que el capítulo 7 pertenece al llamado Primer Isaías, el profeta histórico del siglo VIII a.C., distinto del Deutero Isaías de los capítulos 40 en adelante. El primer Isaías es un profeta de urgencia política, un consejero de reyes en crisis. Sus palabras tienen fecha, tienen contexto, tienen destinatario. La señal de Isaías 7 fue para Ahaz en el año 732. Funcionó dentro de su marco histórico original. El niño Immanuel, cuyo nombre aparece también en el capítulo 8, tenía identidad en su tiempo. Entonces, hay 2 preguntas que la proyección al Evangelio de Mateo necesita responder. Primera, ¿cómo puede ser una señal para el rey Ahaz algo que no ocurrirá hasta 700 años después? Cuando Ahaz ya habría muerto, sus enemigos habrían caído solos por la historia, y la señal sería completamente inútil para el propósito inmediato de calmar el terror de un monarca en guerra. Segunda, ¿por qué el nombre Immanuel, que aparece asignado a alguien en el capítulo 8 de Isaías, reaparece en Mateo como nombre de Jesús si el Evangelio mismo termina diciéndonos que lo llamaron Jesús, no Immanuel?
Entonces lo que Mateo hace es lo que los apologistas llaman tipología, leer el Antiguo Testamento como prefiguración del Nuevo, no como predicción literal, sino como patrón que se repite. Pero hay una diferencia enorme entre tipología y profecía literal, y el dogma requiere la segunda, no la primera. Entonces el problema es solo lingüístico, una imprecisión de traducción nada más. ¿Verdad? Espera, voy a mostrarte ahora la frase exacta que Jerónimo escribió, con sus palabras, porque lo que escribió en el siglo IV documenta que el problema fue reconocido desde dentro de la propia tradición cristiana y que eso no cambió nada. Era uno de esos días de invierno en la biblioteca palafoxiana de Puebla, donde la luz entra oblicua por las ventanas de cantera rosa, y uno baja la voz sin motivo, como si el edificio lo pidiera. Buscaba material para un módulo sobre profecía veterotestamentaria, un trabajo de los primeros años independientes, cuando todavía estaba construyendo el método. Pedí acceso a una edición facsimilar del Commentarius in Isaiam de Jerónimo. No era fácil de localizar en acceso físico, pero la palafoxiana tiene fondos coloniales que muy pocos archivos latinoamericanos conservan en ese estado. El archivista tardó 20 minutos en traérmelo. Lo abrí en el pasaje correspondiente a Isaías 7, y ahí estaba la frase, en latín, escrita por Jerónimo de Estridón, alrededor del año 408 después de Cristo, mientras completaba la traducción de la Biblia al latín, que se convertiría en la Vulgata. Jerónimo escribe, y cito, Iudaei solent nobis obicere, in hebraeo nequaquam haberi virginem, sed alma, quod lexi quix interpretes virginem transtulerunt. Proprie autem virgo petula dicitur, non alma. Lo que dice en español es esto. Los judíos tienen costumbre de objetarnos que en el hebreo no hay en absoluto la palabra virgen, sino alma, que los traductores de los 70 tradujeron como virgen. Pero en rigor, una virgen se llama betula, no alma. Jerónimo escribe eso en el comentario, y en la Vulgata, que estaba completando al mismo tiempo, traduce Isaías 7:14 como exe virgo concipiet. He aquí que la Virgen concebirá. Lo sabe, lo escribe, lo ignora. Cerré el libro, me recosté en la silla. El café sobre la mesa ya estaba frío. No era una revelación en el sentido dramático. Era algo más difícil de procesar que el drama. Era la confirmación de algo que ya sabía intelectualmente, pero que ver escrito con esa claridad, con esa serenidad, en el mismo hombre que toma dos decisiones contradictorias en el mismo periodo, convertía en irreversible. El traductor que definió la Biblia para el mundo occidental durante un milenio sabía que la palabra no era virgen, y eligió virgen de todas formas. Hay un traductor del siglo II que ya lo corrigió. Te voy a decir quién fue y qué hizo. Aquila de Sinope no es un nombre que aparezca en la predicación dominical. Aquila fue un judío convertido al judaísmo rabínico, posiblemente de origen griego o romano, que vivió en el siglo II después de Cristo y que realizó una nueva traducción completa del Tanakh al griego para la comunidad judía. Una traducción que los rabinos consideraron la más fiel al hebreo disponible en griego. En Isaías 7, versículo 14, Aquila no usó partenos, usó neanis, la joven mujer, la traducción que la lingüística hebrea exige. Aquila no era un crítico externo de la tradición cristiana, era un traductor judío que conocía el hebreo original y que produjo lo que la academia reconoce como la versión griega más literalmente exacta del Tanakh. Y eligió neanis, no partenos. Esto confirma dos cosas simultáneamente. Primero, que había una alternativa disponible en griego para traducir al ma con precisión. Segundo, que la elección de partenos en la Septuaginta no fue inevitable. Fue una elección entre opciones.
y Orígenes de Alejandría, el teólogo más brillante de la Iglesia antes de Agustín, conocía ambas versiones. Escribió sobre la diferencia entre la Septuaginta y la traducción de Aquila en sus obras exegéticas del siglo III. No ignoró el problema, lo discutió. El problema no fue descubierto desde fuera de la tradición cristiana, fue documentado desde dentro, por Aquila, por Orígenes y más tarde por el propio Jerónimo, y siguió siendo el fundamento del dogma de todas formas. Lo que estoy por decirte ahora no es interpretación, es cronología documentada, y cuando escuches las fechas vas a necesitar un momento para que encajen. Si Alma en el hebreo significa joven mujer, la profecía de Isaías 7 no anuncia un nacimiento virginal, no en el texto hebreo original. La cadena que va del hebreo al dogma tiene 4 eslabones. Alma en Isaías 732 a.C., Partenos en la Septuaginta 250 a.C., Partenos en Mateo 80 después de Cristo, Virgo en la Vulgata de Jerónimo 408 después de Cristo. Cada eslabón depende del anterior. Si el primero es impreciso, toda la cadena se mueve. Pero hay algo que casi ningún fiel conoce sobre cuándo exactamente el dogma de la virginidad de María quedó definido formalmente. El dogma de la virginidad perpetua de María. La doctrina de que María fue virgen antes, durante y después del nacimiento de Jesús no fue definido en el siglo I, no fue definido en el siglo II. No fue definido en el siglo III. En los primeros siglos del cristianismo hubo teólogos que negaban la virginidad perpetua de María sin ser considerados herejes. Tertuliano, en el siglo II, creía que María tuvo relaciones con José después del nacimiento de Jesús. No fue condenado por eso. El debate existió dentro de la Iglesia durante siglos. El dogma de la virginidad perpetua de María fue definido formalmente por primera vez en el Concilio de Letrán bajo el Papa Martín I, el año 649 después de Cristo. 649. 600 años después de los eventos que describe, 1300 años después de la traducción de la Septuaginta, 1400 años después de que Isaías escribiera Alma en lugar de Betulá, un dogma construido sobre una cadena de 4 decisiones de traducción, cuya última pieza formal fue definida 600 años después de los hechos. Hay una pregunta que la Iglesia lleva 1700 años sin responder. Te la voy a hacer ahora. Hay un congreso de filología semítica, creo que fue en Guadalajara, no recuerdo exactamente el año, y me encontré en el pasillo con un especialista en la Septuaginta de una universidad europea. Un hombre de unos 40 años, con el inglés de alguien que trabaja en el mundo académico internacional y el tono de quien está acostumbrado a discutir textos con precisión técnica. Había dado una ponencia esa mañana sobre variantes de traducción en los profetas mayores. Le hice la pregunta directamente, porque con los especialistas el rodeo gasta tiempo de los dos. Le pregunté, ¿por qué eligieron Partenos en lugar de Neanis? Bajó un momento la vista, luego respondió con una calma que tenía algo de desarmante. Dijo que la comunidad judía alejandrina vivía entre griegos, que Partenos era culturalmente más resonante para esa audiencia, que capturaba algo del peso de la señal divina que Neanis, más coloquial, no lograba, y que en su interpretación eso no era incorrecto del todo, aunque tampoco era la única opción posible. Me quedé mirándolo un momento. No era incorrecto del todo, pero tampoco era la única opción posible. Esa frase era exactamente el problema, porque lo que se convirtió en dogma no fue formulado como una opción posible entre otras. Fue formulado como verdad revelada. Y la base de esa verdad revelada
Era una decisión de traducción que el propio especialista reconocía como no inevitable. El error que nadie considera error porque nadie lo cuestiona. La Iglesia no puede responder esta pregunta sin admitir algo que cambia la naturaleza de la autoridad sobre el texto. La pregunta es la que Spinoza hubiera formulado. Si Isaías eligió Alma teniendo Betula disponible, si la palabra para virgen estaba documentada 50 veces en el mismo texto que Isaías conocía, ¿qué nos dice eso sobre la naturaleza de la profecía original? La Iglesia tiene 3 respuestas posibles. Las 3 son un problema. Si dice que Isaías eligió Alma intencionalmente para significar virgen de todas formas, está afirmando que el profeta usó la palabra equivocada para el concepto correcto, ignorando la distinción que el propio texto bíblico establece 50 veces con Betula. Está diciendo que Isaías no sabía hebreo. Si dice que la Septuaginta fue inspirada en su traducción y que Partenos es la lectura correcta de la intención divina, está afirmando que los 70 traductores anónimos de Alejandría del siglo III a.C. tenían acceso a revelación divina que el texto hebreo no refleja, y que Aquila, el traductor que la Academia reconoce como el más preciso, estaba equivocado. Si dice que Jerónimo tomó la decisión correcta al elegir Virgo, a pesar de reconocer que Alma no significa virgen, está diciendo que la Vulgata es más autoritativa que el texto hebreo que la Vulgata traduce. 4 eslabones, 4 decisiones, cada una necesaria para sostener a la siguiente. Y el primero es una palabra en hebreo que Isaías eligió conscientemente y que no significa lo que el dogma requiere que signifique. Spinoza escribió en el Tractatus Theologico Politicus, capítulo 7. El libro sagrado fue escrito para el nivel intelectual y las costumbres del tiempo de su redacción. Los que lo leen como si fuera una revelación eterna de verdades inmutables, confunden la voz del profeta con la voz de Dios. Y en el capítulo 12 añadió algo que los lingüistas de esa época no tenían el vocabulario técnico para formular, pero que él articuló con la claridad de quien ve el problema desde la raíz. No existen lenguas sagradas, solo existen lenguas humanas con historia profana. El hebreo tiene su historia, el griego tiene la suya, las decisiones de traducción tienen las suyas. Lo que el dogma de la virginidad requiere es que ninguna de esas historias importe, que la cadena de 4 decisiones sea transparente, inevitable, sin alternativa posible, que el texto no tenga historia, solo revelación. Y la historia del texto dice otra cosa. Una decisión lingüística de traductores anónimos del siglo III a.C. en Alejandría se convirtió en uno de los dogmas más sostenidos en la historia cristiana. No porque el texto hebreo lo exigiera, porque nadie formuló la pregunta con suficiente claridad durante suficiente tiempo. Karen Armstrong, en su Historia de Dios, documenta que la teología mariana fue construyéndose por capas a lo largo de los siglos, absorbiendo elementos de la piedad popular, de los mitos mediterráneos de madres divinas, de la necesidad pastoral de ofrecer a los fieles una figura de intercesión más accesible que la severidad del Padre. La virginidad perpetua de María no emergió de un texto, emergió de una necesidad teológica que encontró en una decisión de traducción del siglo III a.C. su argumento de autoridad. Bart Ehrman, en Misquoting Jesus, señala algo que los seminarios de teología raramente mencionan en los cursos básicos. Mateo es el único de los 4 evangelios que cita explícitamente Isaías 7:14 para el nacimiento de Jesús. Lucas tiene su propia narrativa de la Anunciación, pero no cita ese versículo de Isaías. Marcos no tiene narrativa de infancia. Juan empieza con el Logos, no con el nacimiento virginal.
La profecía de Isaías como fundamento del dogma descansa en un solo evangelio, escrito en griego, que cita la Septuaginta, que no cita el hebreo. La cadena completa. Isaías escribe Alma. Los traductores de Alejandría escriben Partenos. Mateo cita a los traductores de Alejandría. Jerónimo cita a Mateo y construye Virgo. El concilio de Letrán en 649 define el dogma. Y 2000 años después, en los catecismos del mundo entero, se enseña la virginidad de María como si fuera una verdad que el hebreo original sostiene. El hebreo no la sostiene. El problema no es la fe. El problema es construir la fe sobre una inexactitud lingüística documentada, reconocida por el propio traductor que la consolidó, y luego cerrar la posibilidad de cuestionar esa base como si cuestionarla fuera un ataque a la fe en lugar de un regreso al texto. La evidencia no ataca la fe. La evidencia pregunta sobre el texto. Y el texto tiene una historia que el dogma prefiere ignorar. Haz con esto lo que quieras. La evidencia habla por sí sola. Nos vemos pronto.